Hola, ¿qué tal virtualeros? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video voy a realizar un ejercicio del tema ecuaciones diferenciales exactas. Bien virtualeros, y esta es la ecuación diferencial que vamos a resolver. Aquí nos indican que esta ecuación diferencial está sujeta a esta condición inicial, de que y evaluado en 1 sea igual a 1. Entonces, para resolver esta ecuación diferencial, el primer paso que debemos de realizar es verificar que efectivamente tenemos una ecuación diferencial exacta. Y para hacer esto debemos de recordar lo siguiente: si nosotros tenemos una ecuación diferencial escrita de la siguiente manera, decimos que esta es una ecuación diferencial exacta si se satisface que la derivada parcial de esta función m con respecto de y es igual a la derivada parcial de n con respecto de x. Si esto se cumple, entonces decimos que esta ecuación diferencial es exacta. Entonces, si comparamos esta ecuación diferencial con la que nosotros tenemos, observamos que lo que está multiplicando a mi diferencial de x es la función m, y en este caso, la función m es este binomio. Después lo que está multiplicando al diferencial de y es mi función n, que es este otro paréntesis. Y ya con esto vamos a calcular cada una de estas derivadas parciales. Y voy a comenzar con la derivada parcial de m con respecto de y. Es decir, la derivada parcial con respecto de y de este binomio. Ahora, aquí como estamos derivando parcialmente con respecto de y, significa que la otra variable que es x la vamos a considerar como constante. Primero, si observamos, esta variable que es y se encuentra en este paréntesis y esto está elevado al cuadrado. Entonces vamos a aplicar aquí la regla de la cadena. ¿Cómo derivar una función que está elevado a un exponente? Pues recuerden que cuando derivamos esto, el exponente baja, que en este caso es 2, y multiplica a todo este paréntesis. Después a este exponente le restamos 1, 2 menos 1 es 1, entonces ya no es necesario escribirlo, y esto va a multiplicar a la derivada parcial, en este caso de y, de lo que se encuentra dentro del paréntesis. Y aquí pues lo que queda es derivar cada uno de estos términos. Y primero la derivada parcial de x con respecto de y pues va a ser igual a 0. Como ya había comentado, x va a ser considerada en este caso una constante. Y después la derivada parcial de y con respecto de y pues va a ser igual a 1. Y con esto entonces aquí lo que nos queda es 0 más 1, que es 1, y 1 multiplicado por esto pues sigue dando este mismo factor, que es 2 por x más y. Y por lo tanto este es el resultado de esta derivada parcial. Y por otro lado tenemos la derivada parcial de n con respecto de x. Entonces le escribo derivada parcial con respecto de x de nuestra función n, que es esto que tengo de este lado. Bueno, y vamos a derivar cada uno de estos términos que se encuentran dentro de este paréntesis, y comenzamos con el primero. Como estamos derivando parcialmente con respecto de x, significa que la otra variable que es y la vamos a considerar como una constante. Por lo tanto, al derivar este término, tenemos la derivada de esta x con respecto de x es igual a 1, y 1 multiplicado por 2y, pues nos sigue quedando 2y, más la derivada de este término. La derivada de x al cuadrado con respecto de x es igual a 2x. Y después la derivada de esta constante que es 1 con respecto a mi variable pues es 0. Entonces ya no es necesario escribirlo. Y por lo tanto esto que tengo aquí es el resultado de esta derivada parcial. Pero si observan, en cada uno de estos términos tenemos al 2 como factor común. Por lo tanto este lo podemos factorizar. Y este resultado lo podemos escribir como 2 que multiplica a x más y. Y si observan, esto es justamente el resultado que obtuvimos de la derivada parcial de m con respecto de y. Por lo tanto, esta condición se satisface.
Y por lo tanto, virtualeros, esta ecuación diferencial que tenemos efectivamente es una ecuación diferencial exacta. Ahora, como esta ecuación diferencial es exacta, esto implica que existe una función f de x, y igual a una constante tal que se satisface que m es la derivada parcial de f con respecto de x y n es la derivada parcial de f con respecto de y. Y de hecho esta función f de x, y igual a una constante es la función que nosotros queremos determinar, la que es solución a esta ecuación diferencial. Bueno, y a continuación vamos a realizar el segundo paso, que es el siguiente. Vamos a tomar la función m o n. Aquí va a depender de cuál de estas dos sea más sencilla. Y después lo que vamos a realizar es integrar. Pero ¿esto cómo lo vamos a hacer? Pues esto lo que significa es lo siguiente. Por ejemplo, si yo tomo m, voy a tomar esta expresión que tengo de este lado, que es donde me involucra la función f de x, y, que es lo que yo quiero determinar. Y de aquí, como yo conozco m, despejo la función f. Para eso pues se tiene que integrar esta función m. Y con eso ya voy a tener mi función f. A eso es lo que se refiere con integrar. O también si yo elijo por ejemplo n, me tomo esta otra parte o esta igualdad y de aquí despejo mi función f. Entonces lo que me va a tocar hacer en este caso es integrar esta función n, pero con respecto de y. Entonces dicho esto, en este caso yo la función que me voy a tomar es n. Entonces, como n viene de la derivada parcial de mi función f con respecto de y, eso significa que la función f de x, y va a ser igual a la integral de la función n, pero con respecto a la variable y. Y aquí le debo de agregar una constante de integración. Pero esta constante de integración va a tener una forma muy particular. Pues fíjense bien, lo que queremos aquí con esto es que cuando yo derive parcialmente con respecto de f, que es esto que tengo de este lado, obtenga como resultado la función n. Entonces eso significa que la otra variable que yo estoy manejando, que es x, se considera como una constante. Por lo cual la constante de integración que aquí debo de agregar es una función que depende únicamente de mi variable x. Pues si yo derivo esto parcialmente con respecto de y, pues va a ser igual a 0. Entonces dicho esto, voy a calcular esta integral, que es la integral de n diferencial de y. Pero n, como tenemos de este lado, es igual a 2xy más x al cuadrado menos 1. Diferencial de y. Ahora, como aquí vamos a integrar con respecto a mi variable y, significa que la otra variable la vamos a considerar una constante. Entonces, integrando cada uno de estos términos, tenemos para el primero, pues 2x es una constante, entonces lo volvemos a escribir y tenemos la integral de y, diferencial de y. Y esta es una integral inmediata que es igual a y al cuadrado entre 2. Más la integral del siguiente término. Entonces, como yo aquí tengo x al cuadrado, lo vuelvo a escribir. Y lo único que me queda entonces es la integral del diferencial de y, que también es una integral inmediata y es igual a y. Menos, y aquí me va a quedar 1 por el diferencial de y, que es el diferencial de y. Y la integral del diferencial de y, pues es igual a y. Bueno, aquí podemos simplificar un poco. Este 2 con este otro se simplifican. Y finalmente obtenemos que esto es igual a x y al cuadrado más x al cuadrado y menos y. Y por lo tanto, este es el resultado de esta integral. Y este resultado entonces lo voy a agregar acá para mi función f de x, y. Es decir, esta función es igual a esta integral, es decir, este resultado, más mi función h de x. Y por lo tanto, de este segundo paso, lo que hemos obtenido hasta el momento es que nuestra función f de x, y, que es la que buscamos, que es la solución de esta ecuación diferencial, es esta expresión.
Pero aquí no hemos finalizado, pues todavía nos falta determinar quién es esta función h de x. Bien amigos, ahora vamos con el siguiente paso. En este vamos a realizar lo siguiente. Esta función f de x, y que acabamos de obtener en el paso anterior, lo vamos a sustituir en la expresión que tenemos para m, es decir, en esto que tengo de este lado, que m es igual a la derivada parcial de mi función f con respecto de x. Por lo cual, de acuerdo a esto, tenemos entonces que mi función m es igual a la derivada parcial con respecto de x de mi función f, que es esto que tengo de este lado. Y lo que tenemos entonces que realizar a continuación es esta derivada parcial. Y tenemos entonces que m es igual la derivada parcial con respecto de x del primer término. Fíjense bien, aquí ahora y la voy a considerar como una constante. Entonces para este primer término derivo únicamente x, la derivada parcial de x con respecto de x es igual a 1. Y 1 multiplicado por y al cuadrado nos queda y al cuadrado. Más, en este caso lo único que voy a derivar es x al cuadrado, pues estoy derivando parcialmente con respecto de x. Y la derivada de x al cuadrado es igual a 2x. Y agrego, pues lo que tengo aquí que es la variable y. Menos la derivada parcial de y con respecto de x. Pero como estoy derivando parcialmente con respecto de x, significa que la variable y la vamos a considerar como una constante. Y recuerden aquí que la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, esta derivada es 0 y no es necesario escribirla. Más la derivada parcial de mi función h con respecto de x. Pero fíjense bien, esta h lo único que sabemos es que es función de x. Por lo tanto, esta se puede cambiar a una derivada ordinaria. Y simplemente aquí podemos escribir la derivada de h o h'. Por lo tanto tenemos, de acuerdo a esto, que la función m es igual a esta expresión. Pero fíjense bien, esta función m la determinamos a partir de que sabemos que m es la derivada parcial de f con respecto de x. Pero por otro lado, nosotros ya tenemos desde inicio que la función m es igual a este binomio al cuadrado. Por lo cual, esto significa que esta expresión y este binomio al cuadrado pues deben de ser iguales. Y de esta última igualdad pues voy a obtener h de x, que es lo que me hace falta para determinar por completo mi función f de x, y. Entonces para eso primero voy a desarrollar el binomio al cuadrado que tengo en el lado derecho de esta igualdad. Entonces el lado izquierdo lo vuelvo a escribir. Y tenemos entonces el primer término al cuadrado, es decir, x al cuadrado. Después escribo el signo que tengo aquí, que en este caso es más 2 veces el primero por el segundo, es decir, 2xy, más el cuadrado del segundo, y al cuadrado. Ahora, si observamos de aquí, en ambos lados de la igualdad tenemos a y al cuadrado sumando, por lo tanto este se va a simplificar. Y también tenemos 2xy sumando en ambos lados de la igualdad, por lo tanto este también se va a simplificar. Y por lo tanto, de acuerdo a esto, lo que nos queda es que la derivada de la función h de x es igual a x al cuadrado. Y de esta igualdad ya podemos obtener la función h de x. Pues lo que necesitamos hacer es lo siguiente. De aquí tenemos entonces que h de x va a ser igual a la integral de x al cuadrado. Y ya lo único que queda es calcular esta integral. Y esta integral es una integral inmediata. Entonces tenemos que esto es igual, la integral de x al cuadrado, pues es igual a x al cubo entre 3, que es lo mismo que escribir 1/3 de x al cubo. Aquí como tenemos una integral indefinida, pues deberíamos de agregar la constante de integración. Pero cuando resolvemos este tipo de ecuaciones diferenciales no es necesario,
pues esa constante de integración podemos ver que ya está incluida en este resultado, de que la función f de x, y debe de ser igual a una constante. Y esta constante se determina con la condición inicial del problema. Bueno, pues ya que hemos determinado la función h de x, ahora vamos a realizar el cuarto y último paso. Bien, pues lo que vamos a hacer es sustituir esta función h de x que hemos obtenido en la expresión para la función f de x, y, que es la que obtuvimos aquí en el segundo paso. Entonces con esto tenemos que esta función buscada, que es f de x, y, es igual a más mi función h de x, que es igual a 1/3 de x al cubo. Entonces aquí agrego más 1/3 de x al cubo. Y por lo tanto, amigos, con esto tenemos, de acuerdo a lo que escribí de este lado, que la solución a esta ecuación diferencial es la función f de x, y igual a una constante. Es decir, de acuerdo a esta expresión que tenemos, esta ecuación de forma implícita es la solución a nuestra ecuación diferencial. Bueno, pero como aquí nos están indicando para esta ecuación diferencial esta condición inicial, por lo tanto con esto vamos a determinar esta constante, para así dar una solución particular a esta ecuación diferencial que satisface esta condición inicial. Bien, pues vamos a imponer nuestra condición inicial, que y evaluado en 1 debe de ser igual a 1, pero si observan, nosotros la solución la dejamos escrita de forma implícita, es decir, no hemos despejado y en función de x, pues de hecho, de esta expresión es muy complicado realizar esto, por lo cual es mejor dejar nuestro resultado escrito de esta manera. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para evaluar esta condición inicial? Pues fíjense bien, ¿qué es lo que significa esto? Esto lo que significa es que cuando x es igual a 1, que es esto que tengo aquí dentro del paréntesis, entonces esto implica que y debe de ser igual a 1, de acuerdo a esta igualdad. Por lo tanto, sustituyendo estos valores para x y y en esta expresión tenemos que x por y al cuadrado, es decir, 1 por 1 al cuadrado más x al cuadrado por y, es decir, 1 al cuadrado por 1 menos y. Como observamos de acá, y es igual a 1 más 1/3 de x al cubo, es decir, 1/3 de 1 al cubo. Y esto debe de ser igual a mi constante c. Bien, pues realizamos aquí las operaciones. Aquí tenemos 1 al cuadrado es 1 y por 1 sigue siendo 1, al igual que este otro término. Y acá 1 al cubo es 1 y por 1/3 pues sigue siendo 1/3. Es decir, aquí tenemos 1 más 1 menos 1 más 1/3. Y esto debe de ser igual a mi constante. Pero acá pues 1 menos 1 se simplifica y nos queda 1 más 1/3. Y 1 más 1/3 es igual a 4/3. Y esto pues es igual a mi constante c. Por lo tanto, este es el valor de la constante. Y con esto entonces tenemos que la solución particular de esta ecuación diferencial que satisface esta condición inicial es la siguiente expresión. Y todo esto igual a mi constante c, que como ya observamos, para esta condición inicial es igual a 4/3. Bien, virtualeros, y con esto finalizo este ejercicio y este video. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Igual si les ha quedado alguna duda o si tienen algún comentario, nos pueden escribir. Yo soy Humberto, esto es Virtual Universitario y nos vemos en el próximo video.